Página 14. ¿Cómo morimos? Serwin Benuland, 1993. Reflexiones sobre el último capítulo de la vida. 1.3. Angina de pecho. Angina de pecho es una expresión latina que se traduce literalmente como ahogo o estrangulamiento, angina, del pecho, pectoris, el genitivo de pectus, pecho. A otro filólogo médico, el notable médico inglés del siglo XVIII William Everden, 1710-1801, debemos no solo el término, sino también una de las mejores descripciones de los síntomas asociados. En una discusión de 1768 sobre las diversas formas de dolor torácico, escribió: pero existe un trastorno del pecho caracterizado por síntomas fuertes y peculiares, considerables para el tipo de peligro que conlleva, y no extremadamente raro, que merece ser mencionado con más detalle. La ubicación de la enfermedad y la sensación de estrangulamiento y ansiedad que la acompaña hacen que se la denomine, con razón, angina de pecho. Quienes la padecen sufren, al caminar, sobre todo si es cuesta arriba y poco después de comer, una sensación dolorosa y muy desagradable en el pecho, que parece que acabará con la vida si aumenta o persiste, pero en cuanto se quedan quietos, toda esta inquietud desaparece. Everden había visto suficientes pacientes, casi un centenar, con este trastorno, para poder estudiar su incidencia y progresión. Los varones son los más propensos a padecerla, especialmente los mayores de 50 años. Después de un año o más, no cede de forma tan instantánea al quedarse quietos y aparece no solo al caminar, sino también al acostarse, sobre todo si se recuesta sobre el lado izquierdo, obligándolos a levantarse de la cama. En algunos casos inveterados, la enfermedad ha sido provocada por el movimiento de un caballo o un carruaje, e incluso por tragar, toser, defecar, hablar o cualquier alteración mental. Everden quedó impresionado por la progresión incesante de la enfermedad. Si no interviene ningún accidente, sino que la enfermedad alcanza su punto álgido, todos los pacientes caen repentinamente y fallecen casi de inmediato. James McCarthy nunca tuvo el lujo de sufrir una sucesión de episodios de angina de pecho, sucumbió a su primera experiencia de isquemia cardíaca. Su cerebro murió porque el corazón, fibrilando y finalmente paralizado, ya no podía bombear sangre. El cerebro isquémico fue seguido gradualmente hacia la muerte por todos los demás tejidos de su cuerpo. Hace unos años, conocí a un hombre que fue resucitado milagrosamente de una aparente muerte cardíaca repentina. Irv Lipsiner es un corredor de bolsa alto y de hombros anchos, que ha sido un ávido atleta toda su vida. Aunque necesita insulina debido a una diabetes de larga duración, la enfermedad no ha afectado físicamente su vigorosa salud, o al menos eso parece a primera vista. Sin embargo, sufrió un pequeño infarto a los 47 años, la misma edad a la que falleció su padre por la misma causa. Ese episodio solo le causó daños mínimos en el músculo cardíaco, y continuó con su vida activa sin restricciones. Un sábado por la tarde de 1985, a sus 58 años, Lipsiner comenzaba su tercera hora de tenis en las pistas cubiertas de Yale cuando dos de sus compañeros se marcharon, obligándolo a cambiar de dobles a individuales. El partido de práctica apenas comenzaba cuando, sin previo aviso ni dolor premonitorio, se desplomó inconsciente en el suelo. Dos médicos, que por fortuna jugaban en una pista contigua, acudieron en su ayuda y lo encontraron con los ojos vidriosos, sin reaccionar y sin respirar. No tenía latidos. Asumiendo correctamente que se trataba de fibrilación ventricular, iniciaron de inmediato la reanimación cardiopulmonar, que continuó durante lo que les pareció un tiempo interminable, hasta que llegó la ambulancia. Para entonces, Lipsiner había empezado a responder, incluso recuperando espontáneamente un ritmo cardíaco normal mientras le intubaban las vías respiratorias y lo colocaban en la ambulancia. Pronto,
estaba completamente despierto en la sala de urgencias del hospital Yale New Haven y se preguntaba, como él mismo lo expresó, ¿a qué venía tanto alboroto? 2 semanas después, Lipsiner salió del hospital, totalmente recuperado de su episodio de fibrilación ventricular. Lo conocí algunos años después, en la granja de caballos donde vive. Todos los días, se toma un tiempo libre del trabajo para montar a caballo o jugar al tenis, generalmente individual. Aquí está Irv Lipsiner describiendo cómo se sintió caer muerto en una cancha de tenis. Lo único que recuerdo es simplemente, no dolor, sino simplemente desplomarme. Y entonces las luces se apagaron, como si estuvieras en una habitación pequeña y le dieras a un interruptor. Lo único diferente fue que fue a cámara lenta. En otras palabras, no se apagó así, aquí chasqueó los dedos. Se apagó así, hizo un círculo perezoso hacia abajo con la mano, como un avión girando suavemente en descenso hacia el aterrizaje, gradualmente y casi en espiral, ¿cómo? Dudó brevemente, pensativo, luego frunció los labios y exhaló en un lento diminuendo. Así. El cambio de luz a oscuridad fue muy evidente, pero la velocidad con la que ocurrió fue, bueno, gradual. Sentí que me iba yendo. Me di cuenta de que me había desplomado. Sentí como si alguien me hubiera quitado la vida. Sentí como. Estoy pensando en una escena, tenía un perro atropellado por un coche, y cuando lo miré en el suelo ya estaba muerto, parecía el mismo perro, solo que encogido. Ya sabes, encogido uniformemente. Así me sentí. Sentí como. Hizo un sonido como el aire que sale de un globo, pffft. La luz de Lipsiner se apagó precisamente así porque la circulación a su cerebro se había cortado repentinamente. A medida que el oxígeno en la sangre, ahora estancada, del órgano se consumía constantemente, el cerebro comenzó a fallar, la visión y la consciencia se redujeron como por el giro gradual de un dial en lugar de la brusquedad de un interruptor. Esa fue la lenta espiral de Irv Lipsiner hacia el olvido, y casi la muerte. La respiración boca a boca y el masaje torácico de la reanimación cardiopulmonar forzaron el aire a sus pulmones y llevaron sangre a sus órganos vitales hasta que su corazón decidió, por razones propias, retomar sus responsabilidades. Como la mayoría de las muertes cardíacas súbitas en personas no hospitalizadas, el episodio de Irv Lipsiner fue causado por fibrilación ventricular. Lipsiner no sintió dolor isquémico. La causa probable de su fibrilación fue una estimulación química transitoria de una zona hipersensible que quedó en su músculo cardíaco tras el ataque de 1974. En cuanto a por qué se produjo la fibrilación cuando lo hizo, no hay forma de estar seguros, pero una hipótesis bastante plausible es que se relacionara con el estrés de jugar demasiado tenis esa tarde de sábado, lo que pudo haber provocado la liberación de adrenalina extra en su circulación, lo que a su vez pudo haber provocado un espasmo en una arteria coronaria y desencadenado el ritmo irregular. Son tales las irregularidades ocasionales de la cardiopatía isquémica que Lipsiner no sufrió nuevos daños en el corazón, aunque nunca volvió a jugar más de 2 horas consecutivas de tenis. El hecho de que Lipsiner no experimentara calambres cardíacos antes de comenzar la fibrilación hace que este caso particular de convulsión cardíaca sea algo inusual. La mayoría de las personas que caen muertas probablemente sienten un dolor isquémico característico. Al igual que su equivalente en la pantorrilla, el inicio del dolor cardíaco isquémico es repentino e intenso. Quienes lo padecen lo describen comúnmente como constrictivo o como una prensa. A veces se manifiesta como una presión aplastante, como un peso contundente e insoportable que presiona contra la parte frontal del pecho y se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello y la mandíbula. La sensación es aterradora incluso para quienes la han experimentado con frecuencia, ya que cada vez que reaparece va acompañada de la conciencia de la posibilidad,
y es una conciencia bastante realista, de una muerte inminente. Es probable que la persona afectada sude frío, sienta náuseas o incluso vomite. A menudo hay dificultad para respirar. Si la isquemia no cede en aproximadamente 10 minutos, la deficiencia de oxígeno puede volverse irreversible y parte del músculo cardíaco afectado morirá, proceso conocido como infarto de miocardio. Si esto ocurre, o si la falta de oxígeno es suficiente para alterar el sistema de conducción del corazón, alrededor del 20% de los afectados fallecerá en medio de dicho episodio antes de llegar a urgencias. Esta cifra se reduce al menos a la mitad si el traslado al hospital es posible dentro del periodo que los cardiólogos denominan la hora dorada. Finalmente, entre el 50% y el 60% de las personas con cardiopatía isquémica fallecerán en la hora siguiente a uno de sus ataques, ya sea el primero o uno posterior. Dado que 1,5 millones de estadounidenses sufren un infarto de miocardio cada año, el 70% de los cuales ocurren en el hogar, no es difícil entender por qué la cardiopatía coronaria es la principal causa de muerte en Estados Unidos, al igual que en todos los países industrializados del mundo. Casi todos los que sobreviven a un infarto acaban padeciendo un debilitamiento gradual de la capacidad de bombeo del corazón. Si se consideran todas las causas naturales, aproximadamente entre el 20 y el 25% de los estadounidenses mueren repentinamente, lo que se define como la muerte inesperada a las pocas horas de la aparición de los síntomas en personas que no están hospitalizadas ni confinadas en sus hogares. De estas muertes, el 20% son de origen cardíaco, mientras que el segmento restante se debe a enfermedades pulmonares, del sistema nervioso central o de la aorta, el vaso sanguíneo al que el ventrículo izquierdo bombea su sangre. Cuando la muerte no es solo repentina sino instantánea, solo unas pocas no se deben a una cardiopatía isquémica. Las víctimas de la cardiopatía isquémica se delatan por su alimentación, su tabaquismo y su desatención a tareas domésticas tan sencillas como el ejercicio y el mantenimiento de una presión arterial normal. A veces, el linaje los delata por sí solo, en forma de antecedentes familiares o diabetes. A veces, es esa impetuosidad y agresividad impulsivas que los cardiólogos actuales denominan personalidad tipo A. En cierto modo, la persona cuyo músculo cardíaco se verá afectado por la angina de pecho se parece mucho al niño demasiado ambicioso que levanta la mano agresivamente cuando el profesor busca voluntarios. Elígeme, puedo hacerlo mejor que nadie. Es fácil de identificar, y la muerte lo distinguirá. Hay poca aleatoriedad en las decisiones tomadas por la isquemia cardíaca. Mucho antes de que conociéramos los peligros latentes del colesterol, el tabaco, la diabetes y la hipertensión, el mundo médico comenzaba a reconocer características específicas en aquellas personas que parecían destinadas a la muerte cardíaca. William Osler, autor del primer gran libro de texto de medicina estadounidense en 1892, podría haber estado describiendo a James McCarthy cuando escribió: no es la persona neurótica delicada la que es propensa a la angina, sino la robusta, la vigorosa de mente y cuerpo, la persona entusiasta y ambiciosa, cuyo motor siempre está a toda marcha. Por sus velocímetros los conoceréis. A pesar de todos los avances médicos, todavía hay muchas personas que mueren de su primer infarto. Como el afortunado Lipsiner, la mayoría no sufre la muerte del músculo cardíaco, sino que son víctimas de un ritmo cardíaco repentinamente alterado por el efecto de la isquemia, o, a veces, cambios químicos locales, en un sistema de conducción eléctrica ya sensibilizado por una lesión previa, se haya reconocido o no. Pero la forma habitual en que las personas sucumben a la cardiopatía isquémica hoy en día no es la del Lipsiner o McCarthy. El deterioro suele ser gradual, con abundantes advertencias y tratamientos exitosos antes del momento decisivo. La destrucción de los incrementos de músculo cardíaco se produce durante meses o años, hasta que esa bomba asediada y debilitada simplemente falla.
Entonces se rinde, por falta de fuerza o porque el sistema de mando que controla su coordinación eléctrica ya no puede recuperarse de otra violación de su autoridad. Los médicos de laboratorio convencidos de que la medicina es una ciencia han logrado tanto que los médicos de cabecera que saben que es un arte pueden, a menudo, mediante una cuidadosa sincronización y una hábil selección de lo que ahora tienen a su disposición, brindar a las víctimas de enfermedades cardíacas largos periodos de mejoría y una salud estable. Sin embargo, el hecho es que cada día 1.500 estadounidenses mueren de isquemia cardíaca, ya sea de evolución repentina o gradual. Aunque las medidas preventivas y los métodos modernos de tratamiento han reducido la cifra de forma constante desde mediados de la década de 1860, es prácticamente imposible que cualquier tendencia de declive cambie la situación para la gran mayoría de quienes padecen el diagnóstico hoy o en quienes lo padecerán en la próxima década. Esta enfermedad implacable, como tantas otras causas de muerte, es un proceso progresivo cuyo papel fundamental en la ecología de nuestro planeta es la extinción de la vida humana. Para aclarar la secuencia de eventos que conduce a la pérdida gradual de la capacidad del corazón para bombear eficazmente, es necesario primero repasar algunas de las maravillosas cualidades que le permiten funcionar con una precisión extraordinaria cuando está sano. Este será el tema de las primeras páginas del capítulo siguiente. Página 19.